buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por invitarme. Pues cuéntanos otro diagnóstico, otro documento que intenta poner sobre la mesa las necesidades, en este caso del sector industrial. Nos habías hablado ya en una ocasión, ¿no?, de que se estaba cocinando este diagnóstico. ¿Cuáles son los resultados? Pues ya salió de la estufa la parte de diagnóstico. El proyecto se llama Proyecto de Política Industrial. Y consta de 3 etapas. Primero, la etapa de diagnóstico, saber cómo está la situación de la comarca lagunera en materia industrial, y luego pasar hacia una concertación con los empresarios, con los diferentes actores de los diferentes sectores, y luego llegar a una definición de políticas públicas en materia de mejora regulatoria, en materia de innovación y desarrollo, en materia de fomento externo, ¿no?, de promoción internacional, etcétera, ¿no? ¿Y cómo está la ciudad en el ramo industrial? A ver, déjame decirte primero, es muy interesante porque este estudio no se había hecho en la laguna, y muy pocos en México, Y lo que hicimos fue hacer un análisis de cuáles son los sectores campeones de la economía local, aquellos sectores, subsectores y ramas industriales que más contribuyen al beneficio de la sociedad. No a aquellas empresas que obtienen más rendimiento por unidad de inversión, ¿no?, sino a aquellos que tienen mayor rendimiento social. Entonces, lo que nos preocupa es el rendimiento social, ¿no?, de la empresa. ¿Qué es el rendimiento social de una empresa? ¿Cómo se mide? Bueno, esa fue la definición de metodología que tuvimos que hacer desde el principio, y definimos aquellas empresas que tienen mayor productividad, aquellos que generan mayores valores agregados, que dan también mayores remuneraciones, generan más empleo por unidad de inversión, y aquellos que tienen mayor concentración, o sea, que tienen una gran importancia estratégica dentro de la estructura económica local. Entonces, es una combinación de muchos factores para llegar a determinar cuáles son los subsectores y las ramas industriales que más benefician a la sociedad, y por lo tanto, qué debe hacer el sector público para incidir en su maduración y en su competitividad plena. Porque lo que tenemos, como empezamos como hipótesis, es que la industria local no está siendo apoyada. Está siendo apoyada la industria foránea, y qué bueno, ¿no? Nosotros estamos en plan, consideramos que es muy importante la atracción de empresas internacionales como Yura, como Grupo Lir, generadoras de muchos empleos. Pero necesitamos traer empresas, aparte de traer empresas, necesitamos consolidar aquellas empresas que crearon a la laguna, que le hicieron fuerte, que le hicieron en 100 años, pusieron a la ciudad entre las ciudades más competitivas del país y una ciudad interesante a nivel mundial. Entonces, ¿qué estamos haciendo por esas industrias? Hay empresarios muy connotados que no están siendo apoyados, o empresas que no están siendo apoyadas por el sector público. Entonces, ¿qué debe hacer el sector público, tanto federal, estatal y municipal, por esas empresas? Esa es la pregunta que le estamos haciendo a los mismos sectores. Para eso teníamos que saber cuáles eran los campeones. Y nosotros escogimos primero estudiar a la industria manufacturera, porque la industria manufacturera tiene el 60% del PIB local. Algunos consideran que un poquito más y otros que un poquito menos, pero anda en el 60% del PIB, y en el 70% del valor de la producción, y el 30% del empleo local es de la industria manufacturera. Y dentro de esa industria manufacturera tuvimos que escoger 5 subsectores básicos. ¿Por qué? Porque hay 19, son muchísimos. Entonces escogimos aquellos que representan el 80% de la economía manufacturera de la ciudad. Entonces empezamos por la industria manufacturera, por la importancia que tiene. Vamos a seguir después con servicios, vamos a seguir después con el sector primario, agricultura, minería, etcétera. Pero empezamos por la industria manufacturera por su gran importancia que tiene en la generación de cadenas productivas. ¿Y cuáles son las necesidades que plantea la industria manufacturera, por ejemplo? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que desde la administración pública se pueden hacer para empoderarlos? Nosotros ya determinamos de esas industrias manufactureras 5 subsectores, y de esos subsectores cuáles son las ramas que más generan. Por ejemplo, consideramos que las 5 que le debemos de dar atención prioritaria dentro de la manufactura es a la industria metal mecánica básica, a la fabricación de maquinaria y equipo, a la fabricación de equipo de transporte, a la industria alimentaria y a la industria de la confección.
que tienen altas productividades, altos rendimientos, son empresas que han generado mucho valor social, y esos son los 5 subsectores. Desde ahí, ahora, ya tenemos determinadas las empresas que están en esos subsectores, y vamos a acudir precisamente a hacerles las preguntas que tú me estás formulando. No, el INPLAN no debe de formular políticas públicas. Sí. Lo debe de formular junto con la sociedad, la comunidad. Ellos son los que me tienen que decir, mira, Eduardo, en materia de regulación tenemos este problema. En materia de innovación y desarrollo nos faltan estos laboratorios, nos falta esta ingeniería, etcétera. En materia de competencias laborales nos falta esto. Entonces, ya una vez determinando por ellos cuáles son las políticas públicas que requieren, entonces sí formamos el cuadro de políticas públicas, que ese es el esfuerzo que vamos a hacer en lo que resta del año. Sí, digo, ya en la salida, ¿no? Ya en la conclusión de la administración. Y qué aliento pudiera tener lo que ustedes definan o desarrollen en aras de la próxima administración, porque también ya es tiempo de ir haciendo evaluaciones, Eduardo. Y realmente, ¿qué de lo que ha sugerido el INPLAN, qué de lo que ha hecho el INPLAN, a veces con mucho esfuerzo y contracorriente, realmente ha tenido eco y repercusiones en la definición de las políticas públicas? Bueno, tenemos un programa director de desarrollo urbano, y ese programa director de desarrollo urbano lo convertimos en leyes secundarias. ¿Se respeta y se sigue? ¿Se respeta y se sigue? En gran parte sí, y en parte no. O sea, es algo que se tiene que ir corrigiendo, pero el reglamento de la ciudad ya fue diseñado y estructurado junto con el Cabildo por el INPLAN. El gran coordinador del nuevo reglamento de zonificaciones de suelo es del INPLAN. Ese es un resultado ya muy concreto. La otra es que el sistema de información que tenemos está siendo recurrido por más de 250 personas diarias, incluidos extranjeros, Estados Unidos, Europa, están acudiendo al sistema de información. Es, yo creo, el sistema de información más robusto de la comarca lagunera. Y te tengo una noticia, el día de mañana presentamos ya, por primera vez en México se hizo ese esfuerzo, la información socioeconómica y geoestadística a nivel de colonia de la ciudad de Torreón. Tú ya vas a tener 70 indicadores por colonia, de tal manera que en cualquier colonia que estés tú, vas a saber cuántas personas viven ahí, qué población de hombres, qué población de mujeres, qué nivel socioeconómico, etcétera. 70 indicadores ya por colonia, que no te va a permitir hacer estudios mucho más específicos en materia social, en materia de política, en materia de mercadotecnia, etcétera, ¿no? Ese es un resultado muy claro del INPLAN. Ahora, de cara al final de la administración y en seguimiento a este planteamiento, director, y lo hemos hablado en otras ocasiones, era un proyecto nuevo para la forma de administrar la ciudad, el tener el instituto que pusiera sobre la mesa estos datos para luego vincularlo con la política pública. Por lo menos en lo que llevamos, pues no hay todavía muchos casos de éxito donde podamos ver la verdadera vinculación e incluso pensar en una obligatoriedad por parte de la autoridad municipal para seguir los lineamientos del INPLAN. Aún así vale la pena porque el recurso invertido es importante. Yo creo que necesariamente tenemos que ir hacia la planeación. El INPLAN, la planeación en estas economías como la lagunera es una lucha de trincheras. Tienes que ir paso a paso, convenciendo paso a paso a la sociedad y a los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal. No hay una costumbre de planeación. Entonces la lucha es de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, en materia de reglamento que te dije, bueno, pues, sí es cierto que tenemos que pelear ya peleamos en la trinchera que se diseñara y que se aprobara por el Cabildo. Ahora tenemos que pelear de su ejecución plena, ¿no? Entonces tenemos que ir luchando, porque no nada más son costumbres de gobierno, sino también son costumbres de la iniciativa privada que atenta a veces contra la misma ciudad, ¿no? Ese es un camino de muy largo plazo. Es un camino de largo plazo, es un camino que no debe de descansar, tener descanso, pero yo creo que los gobiernos, por ejemplo, he hablado con todos los candidatos y creo que están muy conscientes de la necesidad de la planeación.
Este proyecto particular de la política industrial, ¿qué previsiones tienen? ¿Para cuándo estará terminado? Una vez que ahora vayan y hablen directamente con las empresas, luego habrá que hacer el análisis de esa información. ¿Cuál es el producto final de este proyecto? Este año lo vamos a tener listo, junto con la comunidad empresarial, y no es un proyecto del Implan, es un proyecto de la comunidad empresarial, para la comunidad empresarial, y ellos tendrían que pelearlo. O sea, nosotros, el producto final de esto es la propuesta de política industrial para el municipio. Una propuesta de política industrial en los 5 subsectores, por lo pronto, en los 5 subsectores más importantes de la industria manufacturera local. Entonces se entregará a la próxima administración. Público, sí, que debe ser el sector público, pero ya en detalle, ¿no? Ya tienes que saber qué vamos a hacer en materia de metálicas básicas para que tengan una mejor regulación empresarial, para que tengan innovación y desarrollo, para que tengan mejores competencias laborales, ¿no? Por ejemplo, en términos de competencias laborales andamos mal en la comarca lagunera. Tenemos una brecha de competencias laborales de 45%. Quiere decir que el 45% de lo que produce la universidad no lo está recibiendo bien la planta productiva. Eso les guste o no les guste a las universidades, tenemos una brecha de competencias laborales muy elevada y ahí tenemos que trabajar. Pero ahora queremos saber exactamente en la industria metalmecánica básica, en la industria de maquinaria y equipo, en la industria de alimentaria, qué es lo que está fallando en materia de competencias laborales, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí también tendríamos que pensar en una próxima etapa que vincule al sector educativo. Sí, que vincules al sector educativo, que vincules al medio ambiente, que vincules a innovación, que vincules a la promoción internacional, etcétera, ¿no? Todas las áreas de competencia de la política pública a favor del desarrollo tienen que vincularse. Muy bien, pues daremos seguimiento a los resultados de este proyecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo Holguín, director del Implan.